Hello again. Hola otra vez. Last week we discussed La semana courage pasada as an hablamos de la aspect of valentía como un profession aspecto de la in regards to the profesión en Apostle referencia Peter. al apóstol Pedro. This week we're going to look Esta at semana another veremos a courageous otro figure in valeroso Acts, personaje en Stephen. Hechos, Esteban. Stephen was named among the Esteban fue managers nombrado of entre the los gestores de la distribución de alimentos en la iglesia primitiva. Social ostracism El ostracismo existed social long existió before mucho violent antes de la persecution violenta broke out persecución against desatada the contra los Christians. cristianos. Jews who accepted Los Jesus judíos as que the aceptaron a Messiah Jesús como el were Mesías usually cut off from fueron their usualmente families. excluidos de sus As a familias. result, the believers Como depended resultado, on los each other for creyentes support. dependieron de su apoyo entre The ellos. sharing of resources El compartir was both recursos fue un practical distintivo and tanto a práctico necessary como mark of necesario the de la early iglesia church. primitiva. Eventualmente, el número de creyentes hizo necesario organizar la distribución, pero las personas estaban siendo pasadas por alto y hubo quejas. La congregación quiso que los apóstoles se encargaran de las tareas administrativas y de cuidado del alma. Sin embargo, el llamado de los apóstoles fue predicar la palabra de Dios, por lo que otros tuvieron que asumir la responsabilidad. Los elegidos para ayudar con la gestión fueron elegidos por su integridad, sabiduría y sensibilidad a Dios. Estas cuestiones que surgieron tienen semejanzas interesantes con la actualidad. Ya sea un apóstol, el pastor rector u otro ministro, a veces nuestras expectativas como miembros son demasiado altas. Cada ministerio tiene un propósito determinado que cumplir y a cada persona se les han dado dones por Dios para cumplir su llamado. ¿Cómo podemos evitar expectativas abrumadoras en nuestras congregaciones? ¿Qué es lo que Dios les está pidiendo que contribuyan a la iglesia? Una vez que se hayan dado cuenta de su llamado, podría parecer que es demasiado para soportar. Al diácono Esteban le fue otorgada una gran responsabilidad en la iglesia, pero nunca la eludió porque él tuvo valor. Como dice en Hechos 6, 3 al 5, Esteban fue un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Su fe en Cristo y su valentía para defender a Dios contribuyeron a su carácter sólido. Incluso cuando la adversidad llegó de la sinagoga de los libertos, quienes estaban en desacuerdo con Esteban no pudieron resistirse a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. La gente escuchaba a Esteban porque él dejó que el Espíritu Santo transformara su carácter. Si queremos ser valientes en nuestras vidas, debemos empezar por el interior, con nuestro carácter. Hay muchas cosas en nuestras vidas que no podemos elegir o cambiar, pero sí podemos cambiar nuestro carácter. ¿Cómo reaccionan a situaciones difíciles? Su carácter es formado por las elecciones que hacen. ¿Cómo pueden elegir dejar al Espíritu Santo guiar sus acciones? Tomemos por ejemplo las acciones de Esteban, cuando testigos falsos lo llevan a juicio. En lugar de defenderse, Esteban le cuenta a sus acusadores la historia de los israelitas, de las promesas y fieldad de Dios hacia ellos, y del rechazo de los israelitas hacia Dios y a sus mensajeros. Una vez más, él tiene el valor de hablar, y el valor es revelado en la convicción. En estos momentos, cuando supo que su vida estaba en juego, Esteban no trató de ocultar su fe. Él no trató de poner excusas. En lugar de eso, él profesó lo que creía de Dios y de su Hijo, independientemente del desenlace. Muchas veces en la vida, cuando enfrentamos una injusticia, decimos, no es justo, ¿por qué yo? Podríamos estar abrumados por nuestra autocompasión. Aún durante estos momentos, Dios nos llama a profesarlo a través de nuestras palabras y acciones. En medio de adversidad injusta, Esteban habló de las promesas y de la presencia de Dios con convicción. Él habló la verdad de la Escritura. En circunstancias adversas, ¿nos dirigimos a la Escritura para recordar la fieldad de Dios y sus promesas para con nosotros? Esteban también nos proporciona un ejemplo de cómo la valentía refleja a Cristo. Cuando la multitud escucha lo que Esteban dice, crujen los dientes contra él. Pero Esteban simplemente pone los ojos en el cielo, ve a Jesús a la diestra de Dios y dice, «He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios». Entonces ellos le apedrearon. Pero aun cuando estaba siendo apedreado, él invoca a Dios y dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después él ruega, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Incluso en sus últimos momentos, las palabras y acciones de Esteban señalan su deseo de vivir como Cristo. Él usa palabras similares a las que Cristo usó en la cruz.
Piensen en su reacción la última vez que las cosas se pusieron difíciles o que hayan enfrentado un desafío. ¿Fueron un reflejo de Cristo? ¿Sus acciones profesaron sus enseñanzas? Profesar a Cristo en nuestras palabras y acciones no es fácil, pero puede tener grandes efectos. La profesión y muerte de Esteban tuvieron un efecto dominó de gran alcance en el desarrollo del cristianismo. ¿Cómo elegimos nuestros momentos de mayor impacto? ¿Cómo sabemos cuándo estar a la altura de las circunstancias? ¿A qué podría guiar nuestra profesión? Diríjanse a sus guías para más preguntas a discutir.